Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos de la verdad presente. Bienvenidos a un estudio más el día de hoy. Nos encontramos ya en un sexto día de la semana y el día de hoy quisiéramos compartir con ustedes un estudio más. Una lección más que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Y quisiéramos que ustedes nos acompañen, que sean parte de este estudio y que tengan en cuenta que el Señor nos está hablando cada momento, cada día de nuestras vidas. Vamos a orar, acompáñenos donde ustedes se encuentran. Bendito Creador, en esta mañana le pedimos, Señor, su dirección porque somos seres humanos y quisiéramos, Señor, poder alcanzar ese cometido que tenemos cada día. Acompáñenos, le pedimos en súplica en este día, abra la mente y el corazón de cada hijo, y que nuestros labios pronuncien, Señor, simplemente palabras de bendición. Que usted sea nuestro Maestro y nos enseñe una nueva lección para el día de hoy. Le pedimos, Señor, estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente. El título para el día de hoy es Vagando por el desierto. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto con una experiencia inolvidable. Una experiencia inolvidable porque el Señor había abierto el mar rojo para que ese pueblo pasara por él. Había protegido a su pueblo como la niña de sus ojos y les había dado sombra en el día y les había dado luz en la noche. El Señor tenía todo bajo control. Su pueblo, cada vez que quería algo, el Señor podía escucharle y darle esa bendición. Pero ustedes saben la historia, que este pueblo siempre se quejaba, siempre murmuraba de sus líderes y llegó un momento que perdieron de vista el blanco que habían trazado. Vamos a buscar el libro de Josué capítulo 5 y el verso 6. El libro de Josué, el capítulo 5 y el verso 6. Dice la palabra del Señor: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra se habían salido de Egipto, fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Entonces dice: por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no la daría, que no las daría, tierra que fluye leche y miel. Voy a repetir el verso para poder meditarlo en esta mañana. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Ustedes saben completamente la historia. Dios pudo llevarles directamente a la tierra que les había prometido, la tierra que manaba leche y miel. Pero por su incredulidad y por su falta de fe tuvieron que caminar 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Esos hombres de batalla, hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron consumidos. Prácticamente ya no había esos guerreros que tenían la fuerza, que tenían el poder para alcanzar la victoria, pues entonces Dios tenía que introducir a una nueva generación. La generación que salió de Egipto prácticamente se había perdido en el desierto. ¿Y por qué tuvieron que perderse en el desierto? Únicamente porque ellos no tenían en claro lo que Dios les había prometido. Satanás, a través de sus intrigas, les había engañado, les había hecho creer que simplemente
Moisés estaba jugando con ellos, que simplemente Moisés estaba tomando un puesto que no le corresponde, y muchas veces Satanás utilizó a su propia familia para derrocar el puesto que tenía Moisés. Entonces dice: por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por la cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Hermanos queridos, cuán importante es cuando tú y yo comprendemos que Dios nos está llamando. Y cuán importante es cuando tú y yo pertenecemos a un grupo que corresponde a los mandamientos, que corresponde a la práctica que el Señor quiere que nosotros tengamos en este tiempo. El Señor busca hombres que entiendan en qué momento nos estamos encontrando. Dios quiere que sus hijos tengan la seguridad de que seremos llevados a la Canaán celestial, pero Dios quiere que tengamos plena confianza en Él. Vamos a leer el testimonio que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 430. Durante casi 40 años, los hijos de Israel se pierden de vista en la oscuridad del desierto. Y los días, dice Moisés, que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos al arroyo de Beseret, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campo. En 38 años, los hombres de guerra, hombres valientes, estaban cayendo. Dice: hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campo, como Jehová les había jurado, y también la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campo hasta acabarlos, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 2, versos 14 y 15. El mismo Señor, por haber desconfiado, por haber murmurado de Él, tuvo que utilizar su poder para que ellos no puedan introducirse en esa tierra que les había prometido a sus padres. Durante todos estos años se le recordó constantemente al pueblo que estaba bajo la reprensión divina. En la rebelión de Cades había rechazado a Dios, y por el momento Dios lo había rechazado. Ellos rechazaron a Dios y Dios les rechaza a ellos. Dice: puesto que los israelitas habían sido infieles a su pacto, no debían recibir la señal de él, o sea, el rito de la circuncisión. Su deseo de regresar a la tierra de su esclavitud había demostrado que eran indignos de la libertad, y por consiguiente no se había de observar la Pascua, instituida para conmemorar su liberación de la esclavitud. Eso es lo que registra el libro de Patriarcas y Profetas. Mis queridos hermanos y amigos, ustedes conocen la historia, lo han leído, lo han escuchado de alguna manera, y ustedes comprenden que Dios, en su infinito amor, los sacó con brazo fuerte, enviando las plagas a Faraón para que se diera la libertad a su pueblo. Su pueblo era malagradecido, no comprendía lo que Dios quería hacer con ellos, y muchas veces se quejaron de él. El Señor puede tener paciencia, pero también tiene un límite. Y cuando ese límite llegue en un momento a terminarse, es ahí donde
sentirán la ira del mismo Dios. Y no es porque Dios sea malo, sino porque uno siembra para que un día pueda cosechar. No se entienda o no se malentienda esta parte, que Dios es un Dios de ira, un Dios de venganza. El mismo pecador busca todo lo que siembra, busca para que un día la venganza del Señor recaiga sobre ellos. Tenemos una pregunta. Dice la pregunta: ¿por qué los israelitas tuvieron que vagar por el desierto? Porque no obedecieron la voz de Jehová. Únicamente no obedecieron la voz de Jehová y tuvieron que vagar por el desierto. Y no pudieron entrar a la tierra que les había prometido a los padres de la antigüedad, y ellos quedaron fuera. En el libro de Números, capítulo 14, del 27 al 34, también nos relata la historia. El libro de Números 14, del 27 al 34. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Pregunta el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo escuchar a este pueblo rebelde que cada vez se queja? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. Dice, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces hace una excepción. Dos jóvenes valientes que prevalecieron en su fe, es contado por Dios para que ellos puedan entrar. Pero sus contemporáneos de ellos, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Esos niños, esa generación que se venía, iban a entrar, y los padres, por rebeldes, se iban a quedar. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. A veces hay que pagar por lo que hicieron nuestros padres, pero no porque de alguna manera el hijo se lo merezca, sino para que se pueda ver un vivo ejemplo que muchas veces el pecado puede también incomodar al que vive contigo. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaré vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. El Señor ya profetiza lo que va a pasar, y esto es lo que sucedió. El pueblo que en algún momento salió de Egipto con todo ese esplendor que Dios les había puesto, que habían ganado victorias en algún momento en vencer a las dificultades, pues en este
momento que casi ya para los límites de la tierra prometida se quedaron fuera. Dice el espíritu de profecía en el evangelismo: durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios no nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Acaso no nos ha mantenido por la incredulidad, por la mundanalidad en este mundo lleno de pecado? Por esa causa seguimos en este mundo, donde respiramos un aire contaminado, donde vivimos muchas veces en el pecado y una pequeña parte de un pueblo consagrado vive sobre el pecado. Dice también Patriarcas y Profetas, página 365, confesaron que su propia incredulidad era la que les había vedado la entrada a Canaán. Hemos pecado contra Jehová. Dijeron y reconocieron que la culpa era de ellos y no de Dios, a quien tan inicuamente habían acusado de no cumplir las promesas que les hiciera. A pesar de que su confesión no provenía de un arrepentimiento verdadero, sirvió para vindicar la justicia con que Dios los había tratado. Entonces, mis queridos hermanos, hay mucha incredulidad en lo que se refiere. El pueblo de Dios ha murmurado siempre y lo seguirá haciendo hasta que Cristo aparezca por segunda vez. Pero lo más interesante, que de estos conflictos que tenía el pueblo, de estos errores que tenía el pueblo del Señor, podemos aprender. A no aprender los errores que ellos han cometido, sino aprender a no equivocarnos y a servirle a Dios como Él desea que lo sirvamos. Dice: quienes no entraron a Canaán, el profeso pueblo de Dios. Porque ser un profeso pueblo de Dios no garantiza que te salvarás. Simplemente profesas. Haces una profesión de fe que a veces simplemente es para que la gente te vea, pero más no para que lo agrades a Dios. Entonces, ¿quiénes entraron a Canaán y qué les pasó? Murmuraron contra Jehová y se quedaron fuera. Murmuraron contra Jehová y se quedaron fuera. Vagando por el desierto, 40 años. Esos 40 años que anduvieron, perdieron la oportunidad cuando podrían ya estar disfrutando de esa estadía en Canaán. Pero muchas veces la incredulidad mata la fe. Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos y amigos. Si vivimos quejándonos de la vida, entonces encontraremos barreras para poder alcanzar el reino de los cielos. Que en este día, siendo ya el día de la preparación, el Señor te bendiga y te haga ver la realidad en la cual vivimos y que nos ponga como luces en medio de la oscuridad. Un abrazo a la distancia, que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video el día de mañana. Bendiciones.